Bueno, hola, muy buenos días a todos los puntos digitales. Estamos en la última videoconferencia del ciclo de diversidad sexual que comenzamos este año, que estaba más orientado a lo que era la formación de los promotores en diversidad. Tuvimos 3 encuentros anteriormente, este es el último, pero bueno, los que están haciendo el curso en paralelo en la plataforma aún continúa porque se va a estar subiendo más contenidos. Estamos con Eileen, que muchos ya la conocen porque vino, ya creo que a la videoconferencia pasada y a todos vino, dice, bueno, tiene asistencia perfecta. Con Matías, que Matías es nuevo en las videoconferencias. La verdad que estoy muy agradecida por la cantidad de puntos que se han conectado. Quiere decir que es un tema que les interesa y que vamos a tratar de seguir haciendo entonces para el segundo cuatrimestre propuestas en articulación con el equipo de Víctor, que aprovechamos también para agradecerle a Víctor porque, como siempre digo, los expositores vienen por voluntad, preparan las capacitaciones y la verdad bueno, que es buenísimo que quieran articular con nosotros. Hoy vamos a ver la última parte que es fundamental, el tema de la comunicación, o sea, con qué lenguaje, vamos a ver también lenguaje inclusivo, y qué forma de comunicarnos tenemos que tener a la hora de ser promotores, ¿no? Porque ya la teoría la tenemos, pero ahora, ¿cómo salimos a comunicar eso? ¿Qué lenguaje utilizamos? Entonces, para eso, bueno, Matías y Eileen nos van a dar la parte del lenguaje inclusivo, porque son los expertos en el tema, y Noé, del equipo de acá, de Punto Digital, va a estar dando todo lo que es las estrategias, los tips para tener una buena comunicación y para poder difundir eso que fuimos adquiriendo durante los encuentros anteriores. Así que bueno, me corro de la pantalla y dejo a Noé, Matías y Eileen para que den la capacitación. Chicos, mil gracias. Gracias. Bueno, buen día. Acá estamos con Mati, del equipo del área de diversidad sexual. Lo primero que vamos a hacer, que voy a arrancar a hablar yo, vamos a hacer un breve repaso de los distintos conceptos que fuimos trabajando en los distintos encuentros. Así como dijo Mariana, hoy es la última videoconferencia. Y la idea es, bueno, vamos a arrancar refrescando un poco el concepto de diversidad sexual, entendiéndola a la misma como a la sexualidad. Cuando hablamos de diversidad sexual estamos hablando de las sexualidades, de la sexualidad como una experiencia amplia que está atravesada y relacionada con distintas relaciones sociales, afectivas, políticas, culturales, ¿sí? Diversas. Y específicamente desde nuestra área, desde pensando la diversidad sexual en el Estado, cuando hablamos de diversidad sexual en políticas públicas, estamos hablando de prácticas y discursos que no estén centradas en una visión heteronormativa de la sociedad y que está destinada a poblaciones del colectivo LGBTIQ, de lesbianas, gays, bisexuales, trans, travestis, intersex y queers, ¿sí? Eso para refrescar un poco de qué estábamos hablando cuando hablábamos, ¿no?, del concepto de diversidad sexual. También esto fue uno de los primeros conceptos que empezamos a trabajar en la videoconferencia en el primer módulo, y después estuvimos trabajando y desarmando los distintos paradigmas, ¿no?, que coexisten, que nosotros, desde el área, nosotros lo que venimos planteando es de ser críticos, ir desarmando este paradigma de la heterocisnormatividad, y fuimos trabajando para poder desarmar estos discursos, estas maneras de aprendizaje, las matrices de aprendizaje con las que venimos cada una, ¿no?, desde la escuela, de la familia, de distintos ámbitos que van reproduciendo la heterosexualidad como obligatoria y todo lo que fuimos viendo alrededor de eso, ¿sí? Y esto que decía de los paradigmas coexistentes, tenemos por un lado el régimen heterocisnormativo, y por el otro, que es al que nosotros apuntamos desde el área de diversidad sexual, es un paradigma igualitario, ¿no? Pensando en igualitario, entendiendo con una perspectiva de género, con una perspectiva de diversidad sexual, de derechos humanos, donde no existan diferencias, donde no haya simetrías, donde no haya desigualdades, donde podamos ingresar y participar de los distintos ámbitos todas las personas, sin que haya personas que por ciertas características y por un sistema que dice que tenemos que ser de tal manera, tengan mayor ingreso o mayor facilidades ciertas personas y otras no. Esto es un poco más o menos lo que estuvimos viendo en estos distintos encuentros. Y en relación al tema de los paradigmas y la coexistencia, lo que trabajamos
fue ir desarmando según una categoría que trajimos en el segundo módulo, de pensar la cadena sexo, géneros, deseos. Si se acuerdan, lo que fuimos trabajando fue que cuando hablábamos de sexo, ya no hablamos más de sexo en realidad, sino que hablamos de corporalidades y de sexos, que ya no solamente existen y las únicas opciones y posibilidades es pensar en macho y hembra, sino pensar en cuerpos sexuados. Lo mismo sucede cuando hablamos de género, no hablamos más de género, sino que hablamos de género, ya no solamente el masculino y femenino, sino que hablamos de masculino, femenino, trans, no binarios y otros, ¿sí? Y que esta cadena no es un camino que no tiene modificaciones y que una puede ir transformando, que es lo que plantea el régimen heterosis normativo, ¿no? Que si uno nace con ciertas características, pues ese cuerpo sexuado después deviene en un género y a su vez ese género va a devenir en un deseo, sino bueno, poder pensar, ¿no?, en distintas diversidades. Y en relación al deseo, ya no hablamos de deseos, y ahí estaba lo que estuvimos trabajando fuertemente, que tiene que ver con este concepto de la heterosexualidad obligatoria, ¿no? De suponer que todas las personas somos heterosexuales, ¿sí? Y ampliando y pensando en un paradigma de un modelo igualitario, con una perspectiva de género, diversidad y derechos humanos, estamos hablando de deseos donde coexisten, donde hay personas que pueden ser heterosexuales, bisexuales, lesbianas, gays, homosexuales, asexuales, demisexuales, pansexuales y otros. Y que también lo que habíamos hablado es que todo el tiempo se van generando y se van, estos sentidos, estas relaciones sexoafectivas se van construyendo y van surgiendo. Por eso siempre hablamos de otras, ¿no? Como esto es lo que hasta este momento podemos llegar a nombrar, pero siempre van surgiendo, y eso es lo interesante también de estas construcciones. Y también, ¿no?, los géneros, por ejemplo, uno se puede sentir interpretado o interpelado por uno, pero también más tarde eso puede ir cambiando, o sea, es un devenir, ¿no? Es una performatividad, lo cual quiere decir que, por ejemplo, no es que es algo estático, no es que si yo hoy me siento una persona cis, mañana no podría ser una persona trans. Si bien hay una cuestión, obviamente, que tiene que ver con el tema de la identidad, que no es que uno que fluctúa de manera tan, si se quiere, dinámica, pero a veces por ciertas cuestiones las personas o retardan, ¿no?, ese proceso, y eso también hay que respetarlo, porque bueno, no hay que presionar tampoco las expresiones, y bueno, cada uno tiene también su tiempo, ¿no?, para poder justamente llevarlo adelante y expresarlo como lo desea, ¿no?, y como se autopercibe. Exactamente. Y bueno, a partir de toda esta información que fuimos trabajando en profundidad sobre diversidad sexual, sobre distintos conceptos, en el encuentro anterior lo que trabajamos es, bueno, cómo manejamos toda esta información, porque el objetivo de esta formación, del armado de estos módulos, tiene que ver con la promoción en diversidad sexual. Entonces que ustedes, quienes participen, puedan, desde el lugar donde están, como el rol social que tenemos todos, ¿no?, de poder generar a nivel territorial, en los barrios, en las familias, en las distintas instituciones, en los distintos ámbitos en los cuales nos vamos moviendo, que transcurrimos, que podamos ser promotores y poder llevar toda esta información, porque esa es la manera que nos parece, que así con la temática de diversidad sexual y con otras temáticas, es la manera de poder generar transformaciones, ¿no? Generar cambios. Sí, de llevar información quizás a donde no llega por otros medios. Exacto, y a su vez también poder detectar ciertas situaciones y tener la información necesaria para poder intervenir en algunos, siempre, ¿no?, siendo como muy cautelosos sí, claro, en esas situaciones, pero poder llevar otra campana, otra información, que muchas veces lo que termina sucediendo es que en algunas situaciones hay desinformación sobre la temática, ¿no? Entonces está bueno que la idea, la propuesta de estas formaciones, de este curso, tiene que ver con eso, con la promoción en diversidad sexual. Y lo que vimos en el último encuentro tenía que ver con cuál es el rol que tienen, ¿no?, las y les promotores, y la idea que también nosotros traíamos desde el área,
y pensando en los promotores como en este sentido, que son referentes territoriales, que pueden generar participación y organización comunitaria, digo, cada uno desde el lugar donde está, en los distintos lugares del país, que eso también es lo interesante, ¿no? De poder pensarlo, que cada uno en su lugar pueda pensar de qué manera empezar a implementar estos conocimientos y esta información que, digo, que a muchas personas les va a generar, digo, esto, si uno lo pone en práctica, genera transformación, genera cambios, ¿no? De poder tener una escucha, de poder tener una manera de irrumpir en alguna situación de discriminación, ¿no? De no repetir ciertos estereotipos, roles, ¿no? Nosotros la pensábamos en un momento cuando hablábamos de los niños, las niñas y las niñas, ¿no? De, bueno, qué rol tomar con toda esta información, de qué manera abordar, ¿no? Frente a algunas situaciones que muchas veces se reproducen y que eso después va generando, ¿no? Como replicadores también, es el propio territorio de estos conceptos, de estas herramientas, para que justamente esa transformación sea efectiva y nadie quede por fuera, y el tejido social, me parece, justamente sea más amplio y pueda a todos tenerlos hacia adentro, ¿no? Sí, la idea de una promoción también de derechos, ¿no? De derechos, sí. Porque sabemos que más allá de lo que estuvimos viendo a nivel conceptos, esto después esto después son personas, ¿no? Todo esto es lo que vimos a nivel más teórico, ¿no? De manera de conceptos, cosas, después son personas, eso se traduce en personas. Y en nuestro país, más allá que tenemos un nivel avanzado en relación a las legislaciones, a leyes, hoy seguimos teniendo situaciones de mucha discriminación en las escuelas, en las familias, en los barrios, en algunos lugares de persecución a ciertas personas del colectivo, y bueno, situaciones también ya como un poco más que son más extremas, ¿no? Tenemos crímenes de odio, travesticidios, ¿no? Entonces, un poco también de toda esta información es para la promoción, ¿no? De empezar a modificar ciertas prácticas y estar alertas, ¿no? Frente a ciertas intervenciones o maneras o discursos, ¿no? Que puedan atentar contra los derechos de las personas. Exactamente. Bueno, y algunas de las herramientas, y ya con esto terminamos con el repaso y les doy el espacio acá a Noé y a Mati para que hablen específicamente del tema de hoy. Pero bueno, era un poco de las herramientas que para pensar el trabajo comunitario que nosotros les traíamos para que ustedes puedan ver de utilizar. Tenía que ver, por un lado, principalmente, bueno, el poder conocer, que esto lo vimos también lo vimos en las otras videoconferencias, el marco legal nacional, ¿no? Conocer que está, bueno, la Ley de Educación Sexual Integral, la Ley de Matrimonio Igualitario, que justamente ahora se cumplieron 9 años. Esta reunión está siendo grabada. Exactamente. Después tenemos la Ley de Identidad de Género, ¿no? Distintas leyes que estuvimos trabajando en el encuentro anterior, tanto a nivel nacional principalmente, y después, bueno, en cada lugar, en cada provincia, por ejemplo, se van construyendo cada vez más espacios de diversidad sexual y de género, que está bueno que si a uno le interesa, ¿no? Consultorios inclusivos. Exactamente, en distintos espacios, tanto del Estado y también de organizaciones, asociaciones civiles, está cada vez apareciendo más la importancia de la diversidad sexual como temática y como eje de trabajo. Entonces también poder pensar este rol de promotores y promotoras, ¿no? También en articulación, porque uno solo o sola no va a poder generar transformación, sino que tiene que ver lo territorial y la promoción tiene que ver también con un otro, ¿no? No solamente individualmente. También, me parece, exactamente. ¿no? Idea, ¿no? Con otros recursos, con otras personas, con otros actores que estén en el territorio y que de manera integral y articulada puedan abordar la problemática específica que se dé en ese momento y buscar las mejores soluciones. Exactamente. Así que bueno, esta es un breve repasito que hicimos de algunas de los ejes que estuvimos trabajando, y ahora lo voy a dejar con Mati, que yo te lo voy pasando, sí. Pero bueno, vamos a hacer vamos a trabajar el tema de trato digno, principalmente en primer lugar, y después lenguaje inclusivo y asertividad. Que ya después vamos a ver de qué se trata todo eso. ¿Qué es el segundo trato digno? Bueno,
Bueno, acá tenemos una imagen que es que está dentro de los materiales que se subieron a la plataforma, que es del cuadernillo que tiene el área de diversidad sexual, que se armó hace unos años cuando se inicia el área, que dice: creemos que es importante que la escuela respete la diversidad y que incluya a las diferentes familias, porque no hay un solo modelo y son todas iguales. Acá les regalamos un nuevo cartel para la entrada, así da la bienvenida a todas y todos. Qué buena idea, así nadie se va a sentir excluido o excluida. Un poco la idea del trato digno, que es parte de la ley de identidad de género, lo que establece es que esto principalmente desde los ámbitos del Estado, ¿no? Pero que a su vez hay cuestiones que hacen también que si uno no cumple, está vulnerando derechos de otra persona. Esto es importante. Que más allá de ser una política pública, que en realidad todos los ciudadanos debemos como tener el marco desde donde sale estas cuestiones como para poder estar en comunidad. Exacto. Pero bueno, lo importante también en relación al artículo que habla sobre el trato digno en la ley de identidad de género es que también, más allá que, también estar alerta frente a alguna situación de poder acompañar, si hay alguna de estas cuestiones que ahora voy a enumerar, que voy a explicar, que no se cumpla, ¿no? De una compañera, compañero, compañere, también está bueno saberlo, ¿no? Porque muchas veces puede ser que la persona no conozca la ley en su profundidad y los detalles específicos y un poco también de la tarea y un poco la propuesta del rol de promotor o promotora tiene que ver con esto, ¿no? Frente a una situación y tener la información necesaria para poder intervenir y decirle a esa persona: mira, vos tenés este derecho, la ley dice tal y tal cosa, ¿no? Que lo que dice la ley específicamente en relación al trato digno es lo siguiente: que todas las personas tienen que ser denominadas por el nombre de pila adoptado. Si no hizo el cambio registral. Si yo no hice el cambio registral en mi documento, a mí me tienen que denominar con mi nombre de pila que adopté, ¿sí? No importa si no hice cambio registral, porque no es obligatorio y la ley no pide que sea que es necesario el cambio registral, el cambio del nombre en el DNI, ¿sí? O sea, el nombre autopercibido. Exactamente. Me tienen que llamar por mi nombre autopercibido, por mi nombre de pila adoptado. Si hay por alguna cuestión que es necesario registrar mi nombre, por ejemplo, ¿sí? O los datos del documento, lo que se va a realizar, que es algo muy simple, es combinar, se toman las iniciales del nombre que figura en el DNI, ¿sí? Y se pone el apellido y se pone el nombre autopercibido, el nombre que yo elegí, ¿sí? El nombre que elige la persona, el nombre de pila, ¿sí? Para que no, si no está hecho cambio realizado el cambio en el DNI, se toman las iniciales de ese nombre, el nombre autopercibido y el apellido. Sí, en todo caso deduzco que hay otros datos que figuran dentro de los documentos que son más relevantes que saber cómo me llamo en definitiva o si me autopercibo con el nombre con el que estoy anotado o no. Exacto, y al DNI, aparte el número del DNI es el mismo, con lo cual no hay modificación, no hay posibilidades de generar alguna cuestión, cuando se realiza el cambio, como dice Matías, el número se mantiene. Claro, tiene que ver con el nombre específicamente, y el número sigue siendo el mismo y no hay la posibilidad que muchas veces se genera como este mito, ¿no? Del cambio, entonces como que puedo hacerme la viva o el vivo y como ventajear a una situación, en determinados momentos puedo presentar uno y ser otro. Claro, no es lo que plantea la ley. Esto surge, esos mitos y esos planteos, porque hay una desinformación muy clara y claramente la persona que dice eso nunca leyó la ley. Porque la ley es muy clara en ese punto. Es lo que figura, que seguramente después lo van a ver en el Power y lo que están viendo ahora, ¿sí? Y después también, que es interesante, y que la propuesta, ¿no? Para empezar a modificarlo en todos los ámbitos que podamos, ¿no? En los que tengamos injerencias y que transitemos, es que los formularios, empezar a modificar los formularios. Porque, ¿qué pasa? La ley es de avanzada, la ley es muy interesante, pero los formularios siguen figurando sexo. Los formularios siguen siendo los mismos.
hay avances a nivel legislativo, pero a nivel estructural del Estado muchas veces se demora bastante tiempo en que se generen, en que vaya a la par de la ley, ¿no? Entonces, donde se pueda, la idea es que podamos generar formularios inclusivos, que es reemplazar la palabra sexo por género, géneros, ¿sí? O directamente que no haga falta, ¿no? Depende para qué sea. Depende, ¿Qué necesidad tenemos que estar poniendo todo el tiempo, no? Yo sé que igual, sí hay una necesidad, porque el sistema, está marcado por el sexo, ¿no? No es por cualquier cosa que hay una división sexual, ¿no? Del trabajo y de todos los ámbitos, pero la idea, la propuesta es empezar a reemplazar, si hay que utilizar la palabra sexo, reemplazarla por géneros, y si no, directamente repensar el por qué tenemos que poner... por qué tiene que estar en ese formulario que estoy llenando. Exactamente. Y después otra de las propuestas y también lo interesante que trae la ley de identidad de género en relación al trato digno es poder pensar esto también, que es un poco lo que decía la imagen anterior en relación, ¿no?, a pensar también, problematizar el concepto de familia, ¿no? De qué tipo de familia estamos hablando. Si seguimos hablando desde el paradigma heterosis normativo, de mamá, papá, hijo, hija, ¿no? Familia nuclear, exactamente. O podemos pensar en otro tipo de familias. Que en la realidad sucede, en realidad. Exacto, que la mayoría, si uno se pone a pensar, la mayoría, está compuesta de otra manera. son muy pocas las que pueden encajar en la eso. familia tipo. Exacto, y pensando más en el Estado, ¿no? Nosotros tenemos que trabajar con todas las familias. No solamente con un tipo de familia, porque si no, no trabajaríamos con nadie, porque muy poca gente puede encajar en ese modelo. Entonces, pensándolo también en ese lugar, no poner más ya nombre de la madre, nombre del padre, poner madre, padre, ¿no? Empezar a poner familia, y que después cada uno va poniendo, llena de contenido, ese término de familia, ese concepto. Y lo que se plantea a nivel formulario es poner que ahora en los DNI nuevos figura, ¿no? Dice hijo de, hija de, o integrante de familia, ¿no? Como para no poner el vínculo ya madre-padre. Claro, porque aparte en realidad más que vínculo también es un rol. Claro. Y no necesariamente el rol de madre y padre está seguido por la persona biológica con la que tiene contacto un niño. Entonces, me parece que también ahí está la importancia. Pasa también en las escuelas, hay una bajada muy fuerte de ya, por ejemplo, festejar Día del Padre, Día de la Madre, ahora se hace el Día de la Familia. Claro. En las familias se ven cuando son las celebraciones que las familias están compuestas por abuelos, por tíos. No estamos hablando únicamente de las personas a cuidado, o sí que estén a cuidado de estos niños, y no necesariamente padre biológico. Sí, igual no es, y me parece que también es interesante remarcar que también la idea es no dar por sentado a través del lenguaje algo que muchas veces uno, por pensar que está obrando de bien o que es lo común o lo normal, te dice quién es tu mamá, quién es tu papá, y a veces esas personas no están, y también podemos estar justamente a la otra persona haciéndole sentir mal, justamente. Exacto. Si, por ejemplo, la perdió o nunca la tuvo, entonces hay que ser muy cuidadosos con las palabras justamente en estas cuestiones, como también cuando queremos dar a entender la identidad de una persona o su género o su expresión. Justamente el vocabulario tiene que ser cuidadoso para no lastimar a ninguna persona, me parece a mí. Exactamente. Bárbaro, entonces. Bueno, recomendaciones. Exacto. Bueno, acá tenemos otras recomendaciones para el uso no sexista ni androcéntrico de nuestras expresiones. Como veníamos diciendo, esto que tiene que ver con el tema del documento, de cómo llenar los formularios. También otros recursos son prescindir del uso de palabras relacionadas con la libertad sexual como puta, con la orientación sexual como marica o con la identidad de género como disforia de género, el cual es un término discriminatorio porque es un término médico, está en desuso y daba cuenta en su momento, por ejemplo, de la identidad sexual como una enfermedad, lo cual ya no es así. O sea, ya no está tampoco a través de la OMS considerado una enfermedad lo que es la identidad autopercibida. Cuando se trata de grupos mixtos, incorporar en el discurso siempre las formas femeninas
junto a las masculinas, así como a las formas neutras. Bueno, esto también es una estrategia, por ejemplo, de no omitir a nadie, no omitir ninguna identidad y no estar siempre a través del masculino, englobando a todas las personas que, por ejemplo, no son masculinas o no tienen una identidad ni tampoco femenina. Entonces, nombrar a todas las personas es una manera de ser equitativos y de no omitir a ninguna identidad. Y tampoco dar a entender que hay alguna que es superior a la otra. Utilizar los colectivos, el alumnado, la población, el personal, el electorado, estas palabras que no marcan justamente a veces el género gramatical, son muy útiles para la hora de poder también, no sé, nombrar grupos mixtos, porque bueno, justamente no hace falta, por ejemplo, decir, no sé, alumnas, alumnos, alumnes, entonces también hacemos una economía del lenguaje y a la vez no dejamos a nadie por fuera. Utilizar abstractos, como también los colectivos tienen la misma impronta, la redacción por los redactores, por ejemplo, esa es una recomendación, la dirección por los directores, la legislación por el legislador, la infancia, la juventud, la adultez, la vejez. Son maneras bastante útiles que nuestro lenguaje nos brinda a la hora de poder trabajar. Bueno, depende del discurso, si es periodístico, no sé, depende el lugar de pertenencia, la actividad que cada uno lleva adelante. Pero bueno, justamente son maneras de ir pensando cómo podemos también a través de las herramientas que el lenguaje ya nos brinda hacer algo más llano, también más eficiente y a su vez buscar las palabras que no sean, que no omitan, no segreguen a nadie y tampoco excluyan. Sí, de hecho, voy a hacer un comentario. Cuando nos juntamos con Víctor para planificar esta actividad, decíamos, bueno, tenemos que entregar un certificado. ¿Qué ponemos en el certificado? Claro, promotor en diversidad sexual, promotor, pero estamos dejando a alguien, promotor /A. Sí, bueno, pero hay gente que puede estar dentro de, digamos, que no se considera binario, entonces lo estamos dejando afuera también. Pusimos la X, pusimos la E, entonces era un certificado que no llegaba a entenderse. Digo, bueno, entonces, ¿cómo podemos economizar? Entonces, la capacitación, tal como la ven en plataforma, es promoción en diversidad sexual. Bueno, claro. Entonces, después cada uno, de acuerdo a cómo se autopercibe, puede elegir ser promotor, promotora, promotore, digamos, dejamos que la persona que recibe la capacitación y que en definitiva es la que va a recibir el certificado, decida cómo quiere ser denominado, sin que nosotros de antemano ya le estemos diciendo qué tiene que ser. Claro, y cumplir la función sin necesidad de marcar el género masculino, por ejemplo, como algo superior, Claro. y por ejemplo, y tampoco tener que nombrar a todas las identidades y hacer un choplazo de palabras. Claro, ejemplo, sí, ¿no? digamos, hacer esto que vos decías, economía del lenguaje, Claro. qué palabra podemos encontrar para poder incluir a todos y que después cada uno pueda decir, bueno, sí, yo soy promotor, promotora, promotore o como quiera autodenominarse, que me parece que es la forma más acertada, ¿no? Y que es lo que estás explicando vos. Bueno, ¿no? Sí. Seguimos adelante. Bueno, acá lo que tenemos es la diferencia entre lengua y lenguaje. El lenguaje o el habla es un acto individual de voluntad e inteligencia para expresar el pensamiento. La lengua, por otro lado, es el producto social de la facultad del lenguaje, la cual es adquirida y convencional, y se utilizan los signos para representar ideas. Así los individuos producen los mismos signos unidos a los mismos conceptos. La lengua vive en la sociedad, el individuo por sí solo no puede ni crearla ni modificarla. Bueno, por un lado tenemos acá lo que es la facultad del lenguaje, que es lo que tenemos todos los seres humanos, independientemente de su cultura y de la comunidad lingüística a la que pertenezcan, de poder crear un lenguaje y ponerlo en práctica. Ponerlo en práctica sería el lenguaje a través del habla, que bueno, es la manera en que todos nos comunicamos utilizando los signos lingüísticos. O sea, también tenemos lenguajes de, por ejemplo, de señas, icónicos, pero en general todas las sociedades crean lenguas que se pueden poner en práctica a través del habla, ¿no? Bueno, dado que el lenguaje no es un hecho biológico y natural, sino una adquisición cultural, y todo lo que es cultural es añadido y por tanto modificable por la voluntad de las personas, podemos alterarlo. Al retocar la lengua se retoca la mentalidad, y retocando la mentalidad se retoca la conducta. Lo importante de destacar esto es que la lengua es un producto que si bien adquirimos también es cultural y está construido.
o sea, está construido a través de patrones, en el caso de la lengua española, androcéntricos, machistas, como vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, justamente, si alguien lo pensó, alguien tuvo una intencionalidad, hay una ideología detrás de esta lengua. Por eso, al retocarla, se dice que vamos a retocar la mentalidad, y retocando esa mentalidad se retoca la conducta, se van modificando las prácticas, los esquemas de pensamiento, y de esa manera también podemos empezar a pensar cuáles son esos términos que justamente generan estas omisiones de ciertas identidades o que se erigen como hegemónicas respecto a otras. Sí, eso también un poco va de la mano lo que hablábamos antes en relación a esto, el paradigma igualitario, ¿no? A las leyes igualitarias que tenemos. Y ¿qué es esto, no? Así como pasa con los formularios que no están en consonancia, ¿no? No están a la par de este avance legislativo. Digo, el lenguaje también tiene que modificarse. Digo, va de la mano, ¿no? Con todos los avances que hubo en nuestro país en los últimos más de, 15 años en relación a, ¿no? Utilizar la ley de educación la educación sexual, claro, integral, ¿no? A partir de eso y otras leyes más, poder pensar, digo, que hay que hacer modificaciones en el lenguaje, ¿no? Así como hoy pensar que el piropo ya se piensa como un acoso callejero, digo, esto era impensado hace unos años atrás. Pienso en mis abuelas, mis abuelos, digo, ¿no? Como era totalmente impensado pensar eso, ¿no? Como sí, bueno, nosotros mismos no también hace falta ir demasiado atrás en el tiempo y decir, bueno, exacto, hace 10 años, ¿cómo lo vivíamos? ¿Cómo lo veíamos? Y lo veíamos como un acto natural, como alguien que, en el caso del acoso callejero, lo que ahora se denomina acoso callejero, lo veíamos como algo natural, como la intencionalidad de una persona de decirte algo que puede llegar a ser agradable o no, en el peor de los casos. Pero digo, ahora ya no lo estamos pensando desde esa mirada. Creo que también tiene que ver con esta política pública de bajada de línea sobre qué lenguaje es apropiado o no apropiado, de cómo nos debemos comunicar, de cómo, sobre todo para estar en un marco de vivencia en comunidad, digamos, no les digo normal porque ya la palabra normal tampoco cabe, pero digo, tratar de comunicarnos y vivir en comunidad y de incluirnos unos a otros. Totalmente. Igual otra cuestión que se me viene a la cabeza escuchándolas a ustedes es que también cuando justamente esto, como decía Aileen, cuando se van ganando conquistas, cuando empezamos a pensar de otra manera las prácticas, las resignificamos, eso toca también privilegios y justamente discursos muchas veces, claro, que uno puede escuchar alrededor de las feministas, alrededor de ciertas conquistas y que se oponen, que a veces no tienen lógica. Justamente cuando el patriarcado pierde esos privilegios, reacciona a veces de manera violenta, desacreditando, utilizando enunciados peyorativos, tendenciosos, estigmatizantes. Y bueno, justamente la lengua... la contracara de lo que venimos a demostrar hoy. Exacto. Entonces la lengua es una herramienta poderosísima como para poder nombrar algo y, bueno, generar un cambio, pero también la lengua puede ser un arma que utiliza ciertos sectores para estigmatizar o desacreditar a ciertos sectores de la sociedad que luchan por sus derechos. Exactamente. Bueno, cuando aprendemos una lengua, esta no solo nos permite comunicarnos, sino que adquirimos un conjunto de conocimientos, valores, prejuicios, estereotipos, actitudes, ideologías que nos sirven para organizar el pensamiento, interpretar nuestra experiencia, regular nuestras conductas e incorporarnos a una sociedad. Bueno, esto es un poco lo que veníamos diciendo recién, que cuando adquirimos una lengua no es que viene un paquete de letras, de palabras y de enunciados que no tienen ninguna carga valorativa. Al adquirirlos a nuestra conciencia, bueno, viene todo este combo también y que, bueno, después como seres adultos vamos... la idea es, ¿no?, de construirnos, empezar a pensar cuáles son esos estereotipos, cuáles son esos discursos que reproducen prejuicios y empezar a eliminarlos por un lenguaje más inclusivo, que dé cuenta, ¿no?, de la realidad social en su conjunto y sin dar cuestiones como por dadas, o también pensar, bueno, si esto lo que estoy diciendo está bien o está mal, o si está vulnerando algún derecho de la persona a la cual me estoy dirigiendo. Muchas veces cuando somos chicos a veces lo hacemos sin darnos cuenta y tal vez de grande empezamos nosotros a repensar nuestras propias prácticas y también a repensar nuestro propio lenguaje.
Sí, que eso también me parece que se ve, observa mucho cuando empezás a ver a un niño hablar, ¿no? Y que se empieza a manifestar y empieza a utilizar el lenguaje, que hay cosas que no comprenden, ¿no? De cómo funciona nuestra manera el sistema, ¿no? La manera de sociabilizar, la manera de utilizar cosas, digo, ¿no? Por ejemplo, pienso en los juguetes, de que muchas veces, digo, pueden agarrar, no sé, un nene, puede agarrar una muñeca y que no encuentra ningún problema en relación a eso, o al revés, una nena interesada en una pelota, ¿no? O algo por el estilo, ¿no? Como pensar los juguetes sin ningún tipo de estereotipo de género, sin estas funciones, ¿no? Bueno, que pero hay como un cambio a eso. Claro, digo, pero hay una cuestión que ya al principio, cuando empezó a utilizar el lenguaje, ¿no? No comprenden, claro, no comprenden el por qué hasta que hay un disciplinante. Depende, ¿no? Depende, digo, en un primer momento las familias muchas veces tienen que ver con eso, ¿no? Puede ser que sean reproductoras de estos mandatos, de estos estereotipos, estos roles, ¿no? Que a veces uno lo hace sin querer y si no tiene estas posibilidades de poder repensarse, yo creo que cada vez vamos consiguiendo, ¿no? Que de llegar a distintos ámbitos, ¿no? La familiar, claro, ¿no? Aparte que la familia temas... es la primera institución socializadora. Exacto. Pero muchas veces puede pasar que en familias que tengan otro tipo de discurso, ¿no? Que puedan repensarlo de otro lugar, de pensar otra manera de vincularse y no reproducir estos estereotipos, estos roles, digo, sucede que vuelven a la escuela, ¿no? Empiezan a transitar los primeros pasitos de los largos años de institucionalización que van a tener. Y ya vienen con esas bajadas, ¿no? Como no, esto no lo puedo hacer porque no, este color no es para mí, este juego no es para mí porque yo soy varón o soy nena, soy nene, este deporte ¿no? te Como corresponde también, y que muchas veces lo que termina sucediendo es que no sabes dónde salió, pero si yo no le digo esto, yo no le marco esto, ¿no? Y claro. Viene ya de la institución que es como, ¿no? Como una manera también de, digo, que por eso también es importante que lo que hablábamos en los encuentros anteriores en relación a la ESI, ¿no? Que el otro día había en un noticiero que contaba la importancia, era una entrevista que hicieron a una sala de un jardín, y cómo iban trabajando el tema de las corporalidades, ¿no? Sí. Del conocimiento de, bueno, hasta acá llego yo, este es mi cuerpo, ese es el cuerpo de él, yo no lo puedo invadir, ¿no? Como una cuestión de cuidados que estaba como interesante ver. Era como una ronda de niñas de, no sé si 4 años más o menos, 4 o 5 años, y hablando desde ese lugar, ¿no? De autonomía, o empezando a tener esa autonomía de sus cuerpos y ese cuidado, que me parece que en ese punto también, ¿no? Como que es importante, digo, porque esto, después eso se va haciendo como una bola de nieve, ¿no? Y uno termina reproduciendo ciertas cosas que no. Sí, y el respeto también, ¿no? A la diversidad, como vos estás nombrando ya desde la niñez, de las corporalidades, de las identidades, de las cuestiones étnicas o sociales, que después son algo tan difícil también de desprenderse, ¿no? Y ya en esos primeros pasos son tan fuertes, ¿no? Y cómo las instituciones muchas veces no intervienen. Sí, ¿y qué pasa con ese que no cumple? Digo, la nena que no quiere jugar con tal cosa, totalmente, el nene que no le interesa, ¿no? El que no cumple con eso, sí, transita, tiene trayectorias escolares, familiares, barriales, ¿no? Como de mucha, o de discriminación, de angustia, y digo que también eso es un poco, digo, el poder... el rol del promotor. Claro, poder también, ¿no? pensar eso, ¿no? ¿Qué pasa? Porque las personas de orientaciones, de identidades diversas, transitan estos espacios, ¿no? Por supuesto. Muchas veces también son expulsadas, sí. También, ¿no? Digo, pero en algún momento han digo, no viven aisladas en otra isla, ¿no? No están por fuera de lo... ni tampoco se transforman en guetos, porque también eso sería una solución fácil para quien no quiere, digamos, recibir a las personas dentro de lo que es la diversidad. Armar el gueto y que en el gueto se manejen como quieran, y tampoco sería la solución. Exacto. No, pero en esto, ¿no? El transitar, digo, es transitar los mismos espacios con dolor, angustia, sí, discriminaciones, violencias, maltratos, ¿no? Como, o desde un lugar también como al interior, ¿no? Repensarse de que su existencia, su sentir está mal, ¿no? Y ya pensar desde esa lógica, pensémoslo en niñas, ¿no? De 5, 6, ¿no? 10 años y en adelante, adolescentes,
me parece que también es como son cuestiones, puntos importantes para poder pensar, ¿no? De que, digo, como materializar, dar ejemplos de esto que estamos hablando del lenguaje, ¿no? Digo, hablar de esto del lenguaje implica que tratemos de que las personas puedan, y desde que empezás a adquirir el lenguaje, no la lengua, que puedas transitarlo y no reproducir y no generar, ¿no? Situaciones incómodas, etcétera, a otras personas. Exacto, totalmente. Bueno, lo segundo ya más o menos lo dijimos con Ailín, con la compañera de modernización. Los vocablos del masculino no son universales porque incluyen a las mujeres, son universales porque lo masculino se erige en la medida del humano. Y así, utilizando el masculino como neutro, queda el femenino y la diversidad sexual oculta. Bueno, esto un poquito también yo creo que lo dije hace un poquito más atrás. Por ejemplo, hay un ejemplo muy básico que es las edades del hombre, cuando queremos hablar de las edades de la humanidad. Entonces, ahí cuando ya utilizamos la palabra hombre como sinónimo de humanidad, damos cuenta que el hombre es el universal, no es solamente un genérico neutro, sino que tiene un sesgo totalmente biologicista, machista, androcéntrico, misógeno, y que incluye en esa omisión a las mujeres y a cualquier otra diversidad sexogenérica. Bueno, entonces justamente la implementación de un género neutro en castellano obedece a la toma de conciencia del androcentrismo en el lenguaje, ¿no? Lo que resulta en un idioma cuyo genérico es el masculino. También a la emergencia de identidades de género que no responden al binarismo hombre-mujer, porque cuestionan el orden establecido de la sociedad actual. A raíz de estos dos fenómenos se busca una forma de modificar el lenguaje para que se adapte a las nuevas necesidades. Bueno, esto es un poquito lo que venía diciendo Ailín, que la sociedad va cambiando, el lenguaje tiene que también ir dando cuenta de estos cambios, de esta batalla cultural que va ganando otros espacios, esta arena de lucha que podemos pensar la sociedad en la que se van adquiriendo nuevas conquistas, nuevos derechos, donde la diversidad se resignifica y va también teniendo otro matiz. El lenguaje tiene que dar cuenta de esto. Como empiezan a haber nuevas leyes, hay que pensar cómo el lenguaje lo va a dar cuenta y cómo lo va a nombrar. Bueno, por ejemplo, lo que son los dobletes, el arroba, la X y el asterisco. Estos son ciertos recursos con los que se puede contar, ¿no? A la hora de poder generar un género neutro o, por ejemplo, tener una manera de poder utilizar el lenguaje sin esta marca masculina. Los dobletes del tipo o A constituyen una buena solución para textos breves o con apariciones espaciadas. Sin embargo, es una fórmula poco recomendable en general porque el texto resulta un poco legible y en nuestra lengua dispone de otros recursos más adecuados para nuestras necesidades de expresión. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, no sé, yo tengo que escribir una crónica periodística, lo cual va a incluir muchísimas palabras, si yo voy a decir hombres y mujeres todo el tiempo, tengo que sostenerlo en todo el texto. Entonces no sería... Vas a tener una repetición de hombres y mujeres. Claro. No podéis ir cambiando, en uno pone una cosa, en otra otra. Exacto, o as o os, y bueno, y así voy a tener que hacer todo el tiempo, es donde lo tengo que sostener, no lo puedo hacer una sola vez. Entonces no resulta a veces ni muy poco legible ni tampoco práctico. Entonces esa es por ahí una de las inconvenientes que presenta el uso de estos dobletes. Sí, aparte porque también es binario. Claro, también eso, más allá, eso es lo que estaba pensando, que digamos, hay gente que no se identifica ni masculino ni femenino y también está quedando como por fuera del discurso. Y bueno, y como dice lo último de la Nación, conviene tener en cuenta que si se opta por esta forma, la concordancia deberá aplicarse no solo a los sustantivos, sino a todos los elementos oracionales. Bueno, así que... Genial. Acá... Sí. Te hago una consulta que me está llegando. Bueno. Dice, respecto a los cambios de formulario inclusivo. Eso es lo que dijiste vos antes. Ok, listo. No, pensé que ya que se presentó un proyecto de ley respecto a los formularios inclusivos, o qué medidas están realizando para llevarlo a cabo. Si eso después lo quieren contestar, perdón, pensé que era... No leí, pensé que venía el tema. Está bien. Bueno, ¿sigamos con esto? No, como quieras. No, en relación a... No hay un proyecto de ley, sino que está la ley, ya tendría que estar implementado. Pero así como sucede con un montón de leyes que tenemos en nuestro país, por ejemplo, no sé, se me ocurre la ley de niñez integral, niñez adolescencia integral, hay también cuestiones... Resistencias y que hay modificaciones, pero que no se generan los cambios estructurales necesarios para
poder sostener que se amolde además pensando que es digamos, dentro de lo que es el Estado, que generalmente estos formularios se refieren a formularios en oficinas del Estado, el Estado es un gran aparato burocrático y que no es tan simple y tan sencillo porque aparte sobre esos datos que se piden también se hacen otro tipo de mediciones. O sea, no se utilizan solamente los datos para que nosotros consignemos si nos consideramos sexo masculino o femenino, sino que después toda esa información, como pasa con los censos, es transformada para tomar determinadas medidas o decisiones que hay que ver hasta qué punto condicen con toda esa información que tienen, porque si no tengo otra opción que poner o masculino o femenino, pero no me siento ninguna de las dos, digo, hasta qué punto alguna medida que se tome en base a ese formulario me va a beneficiar o me va a presentar algún inconveniente. Pero creo que, digamos, pensándolo en términos del Estado, es mucho más difícil, como decís vos, que más allá de que esté la ley, haya modificaciones en corto plazo. Nosotros desde el área venimos impulsando los distintos ámbitos en los cuales nos vamos cruzando, por ejemplo, no sé, con el tema del Hacemos Futuro, con el cual nosotros trabajamos, claro, que es también un programa dentro del Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Hace años que se viene tratando de impulsar, ¿no?, la modificación, y de a poco se va generando, se armaron, por ejemplo, existe un espacio de género que es transversal a la Secretaría de Economía Social, en la cual distintas trabajadores y trabajadoras del Ministerio, y específicamente de la Secretaría, trabajan en función de poder pensar la perspectiva de género, diversidad sexual, derechos humanos, como transversal a las secretarías. Todos los trámites o todo lo que sí, en todos los ámbitos. Entonces poder pensar esto, que porque es una línea de acción el género y diversidad sexual desde el Ministerio, que es importante que así como hay programas que incluyen a personas trans, por ejemplo, y bueno, eso implica que hay que hacer modificaciones, no solamente quedarnos con una resolución que dice se puede incorporar, por ejemplo, en Hacemos Futuro a feminidades travestis trans, sino que bueno, para hacer eso y que sea realmente una inclusión, ¿no?, tenés que generar los formularios para que puedan... Que no es lo que sucede, pero desde los equipos de trabajo, desde nuestros lugares, lo que tratamos de hacer es esto, empezar a llevar, y es como un trabajo que se va haciendo también medio de hormiguita desde adentro, de propuestas, de implementaciones, que no es fácil porque no es algo que nosotros podamos modificar y no es parte de nuestro rol, poder modificar eso, pero se están haciendo presentaciones, pero igual no tendría que haber un proyecto de ley, sino tendría que ser algo que es transversal al Estado, por algo también, así como hay una ley Micaela que hoy tiene que garantizar que todas y todos los trabajadores y trabajadoras desde el ámbito, desde el cargo más alto a nivel nacional hasta el municipal tenga perspectiva de género, y a su vez yo le sumaría diversidad sexual, lo mismo tiene que suceder con los formularios. En cada lugar también muchas veces son las personas del colectivo quienes también, el rol de las organizaciones, también en este punto también de promotores, ¿no?, de promotoras, ayuda a que podamos generar este cambio de paradigma. Ese es el cambio de paradigma, porque muchas veces lo que termina sucediendo es que en un lugar del país se pidió por medio a través del INADI o por medio de la presión, ¿no?, de distintas maneras, ¿no?, estrategias que se van tomando y se van logrando distintas modificaciones. Así por ejemplo en Mendoza hoy tenemos, ¿no?, el DNI que dice identidad no binaria, que es algo que se consiguió, que genera precedente. Claro, esa es la idea también, sentar precedente, exacto, hacer pruebas, porque no necesariamente de una puede llegar a salir como uno quiere o estar adaptado a la ley, pero sí tener experiencias piloto como para decir, bueno, si acá está funcionando, podría funcionar en el resto de las jurisdicciones. Sí, y que seguramente ese cambio no fue algo aislado que se le dio a alguien, que se le ocurrió, sino que seguramente fue una lucha. Exacto, claro, que detrás de eso hubo mucho. Claro, que seguramente intentaron de alguna u otra manera buscar los recursos necesarios y a su alcance en sus territorios respectivos para poder generar ese cambio y ese beneficio a la persona
que no se sentía representada con ese DNI. Sí, que eso genera precedente, que esto se puede después poder utilizar y así se van, yo creo que así es la manera, ¿no? Y así tuvimos la ley de matrimonio igualitario, así tuvimos la ley de identidad de género. Digo, no fue de un día para el otro y la voluntad solamente de una persona. Y que la batalla cultural continúa, porque ahora tenemos también organizaciones o ciertos sectores que quieren barrer con estos derechos. Entonces, una vez que se conquista, también hay que militarlo. Me parece que eso es importante. Bueno, ¿te ha contestado, no? Sí. Perdón, yo me metí. Dale. A ver si hay alguna otra. Transgénero es cuando una persona se siente por el sexo opuesto. Agar Bon pregunta. Pregunta es, ¿no? ¿Transgénero es cuando una persona se siente por el sexo opuesto? El término transgénero en realidad es una de las diferentes maneras de nombrar a las personas trans, como por ejemplo travesti, transexual, pero el término transgénero viene de la medicina, ¿no es así? Sí. Y tiene que dar cuenta con esto que hablamos un ratito, que era lo de la disforia de género, por ejemplo, y lo cual no es muy recomendable en su utilización. Pero puede haber una persona trans que se autoperciba transgénero porque tiene que ver con el tema de la adecuación genital, que antes se llamaba reasignación sexual. Entonces muchas personas que se la han practicado consideran que son transgéneros y que no son, por ejemplo, travestis o otros términos que se utilizan para nombrar a las personas trans. Pero sí, lo trans sería, digo, así como, por ejemplo, nosotros somos cisgéneros, trans tendría, digo, sí, porque si no es como, digo, el lenguaje tiene, la lengua tiene distintas palabras, y el cis y el trans se utilizan un montón de otras, no sé, yo me acuerdo que en geografía se utilizaba el sufijo. El cis y el trans, exacto, y en otras temáticas también se utiliza. El cis no es que es un invento solamente para pensar. Se adaptó en términos exacto. Del vocabulario dentro de la diversidad sexual. Pero bueno, con la ley de identidad de género que tenemos en nuestro país y en general en relación a las identidades travestis y trans, sería, un poco para aclarar la pregunta, es que al nacer todas las personas nos asignan un género, ¿no? Que es en base a una genitalidad con la cual nacemos, ¿no? Que según nace un bebé, la medicina es la encargada en determinar que según la genitalidad de una persona, o sos esto que se veía macho o hembra, ¿no? Venís en una de esas dos. Exacto, es macho o hembra según el tamaño, que esto lo habíamos hablado en algún encuentro anterior, que tiene que ver, con la vulva o el pene, ¿sí? En relación a eso, y se le asigna un género a esa persona que recién nació. Y ese género es asignado, digo, no es algo que uno que en el momento de nacer exacto, uno puede decidirlo. Lo que sucede con las personas trans es que no, que muchas veces, por eso ahora también, yo creo que con el avance de las leyes se ha avanzado un montón en relación a poder pensar esto de niñas trans, ¿no? De que ya, por ejemplo, en esto que hablábamos del lenguaje, ¿no? De la lengua, ¿no? Empezar a comunicarse, plantear que puede ser un niño o una niña trans, ¿no? Que tiene que ver con esto. A mí me asignan un género al nacer y la persona trans no se siente representada por ese género que se le asignó y entonces en ese punto elige y se autopercibe, por ejemplo, en una masculinidad, una feminidad, en travesti, ¿no? Que son las distintas maneras. Que eso también, los términos, nuestro mundo está pensado en que todo el tiempo nos tenemos que etiquetar y tenemos que ser, ¿no? Tenemos que tener una manera, vos sos mujer, sos varón, sos trans, ¿no? Como tenés que tener sí o sí una etiqueta, una denominación de fábrica, digamos. Que esto, previa a la ley, había distintos, ¿no? Está este término travesti, transexual, transgénero, ¿no? Que son maneras también, algunas que son identidades políticas, por ejemplo, como la identidad travesti, y otras que tienen que ver más con el orden de lo teórico, ¿no? De que se
transexual era tal de 2 puntos, y se hace una definición transgénero 2 puntos, travesti 2 puntos, y bueno, nosotros con la ley de identidad de género tiene que ver con la autopercepción de la persona. Digo, si yo me autopercibo de esta manera, digo, por más de que la definición teórica previa a la ley de identidad de género diga tal... a cómo te ves vos, a cómo te definís vos. Es la autopercepción, no me va a definir la otra persona, ¿no? Nadie me va a no me puede denominar otra persona, es lo que la persona se autodenomina y cómo se presenta. O es lo que venía sucediendo también, porque siempre los sectores que tienen más poder son los que dominan los sectores más vulnerados muchas veces, y no con los términos más, más amigables, sino justamente como los más demonizantes. Entonces hay que ver también la historia detrás de cada concepto y cuál es la raíz que trae en su semántica, en su sentido, y cuáles son los valores que transmite a través de ella. Exactamente. Bueno, el uso del arroba suele ser aceptado en textos de carácter informal, como por ejemplo anuncios, correos electrónicos personales, chat, blogs informales o privados, etc. Pero bueno, también termina siendo esto, ¿no?, de lo masculino y lo femenino, y no da cuenta tampoco de la diversidad, y no es un signo tipográfico el arroba. Entonces, para estos ejemplos que acabo de nombrar, que son de carácter informal, pueden funcionar. Pero... Como que fue la primera forma que se empezó a utilizar para hablar, para no usar la todas, o, claro, todas como, y todos. ¿no? Como la primera estrategia que se tomó el arroba como para... El tema es que el arroba no hay forma de expresarlo porque no tiene sonido lingüístico, y no es un signo lingüístico, porque en realidad dentro de la informática se utilizó para las direcciones de correo, por eso todos en la dirección de correo tenemos, que en realidad eso significa dirigido a. Exacto. Sí. Entonces, lo tomamos, en realidad creo que nosotros desde la lengua... Parece, claro, se resignificó porque le dimos como un formato de A, O, entonces como que por ahí prendió. Una alternativa. Pero exacto. Sí, después nos dimos cuenta que tampoco alcanzaba. Que por ahí no es la mejor solución. Bueno, algo parecido sucede con el uso de la X. Es útil para hacer referencia a un amplio universo de expresiones de género que rebasa la bicategorización reduccionista de varones y mujeres. Se señala que tanto la arroba como el uso de las o los pueden servir para hacer referencia a los sexos que componen el binarismo de género, pero no contemplan las expresiones transexuales, transgéneros, intersexuales, travestis u otros ya existentes o por existir. Sí, la X también lo que tiene es, al igual que la arroba, esta dificultad para hacer leída. Enunciación. ¿No? Que uno tiene ya la práctica cuando lees o ves una X en algún texto o algo que tenga que leer, si tenés la práctica ya vas a pensar, ¿no?, en pensar en la A, la O, la E. Pero si llega a manos de alguien que no... Claro, la sustitución, de poder hacer esta sustitución, en algunos casos, si estamos acostumbrados, lo vamos a poder hacer, o le vamos a asignar nosotros una O o una A, o todas, A, E, O, claro, de acuerdo a cómo venga, digamos, nuestro lenguaje en términos inclusivos, pero es difícil para quienes no. El tema de la X, que por ahí a la hora de escribir puede funcionar, pero no a la hora de tener que enunciarlo. Claro. Exacto. Entonces, el uso de la arroba como vocal comodín, la palabra se puede interpretar en femenino como masculino. Ejemplo, estimados señores o estimadas señoras. Mirá. El uso de la X, no como vocal intercambiable, sino como la representación de un nuevo género, el género neutro. Ejemplo, bueno, ahí es lo que estábamos justamente nombrando a las chicas, que por ejemplo puede ser estimados o estimadas. O estimades. O estimades. Pero claro, eso va a quedar a libre interpretación de la persona. Del que lo lee. La X tiene como esa versatilidad. Y lo mismo que la arroba, entonces. Exacto. Yo puedo usar cualquiera de los dos. Sí, pero la arroba no permitiría la E. La E, claro. La E, dijimos que en ese caso tenía esta... El problema es que la arroba ni la X son vocales. En el primer caso hay que mencionar que las palabras en masculino como en femenino, además que la arroba no es un signo lingüístico, como esto lo que había nombrado recién. En el segundo caso la X se pronuncia como es así como estimados señores se pronuncia estimades señores. Ortográficamente este recurso no respeta las reglas del castellano debido a que las consonantes no pueden tener sonidos compuestos, es decir, de vocal y consonante, como en el caso de eso.
Bueno, estas son algunas de las cuestiones o de las, si se quiere, problemáticas que presentan el uso de estos recursos. Entonces, ahora vamos a pasar a Y por ejemplo también hay una, no sé si lo ibas a contar más adelante, como me estoy adelantando, pero por ejemplo el uso de la X, si uno en estos programas, por ejemplo, que tiene el celular para personas ciegas, que tengan que leen el texto, no está, podría ser, como también avanzada, ¿no? Que el programa cuando ve una X, pero bueno, nada, me parece que es difícil para poder pensar, ¿no? ¿Cómo lo traduces? ¿Cómo traducirlo? No traduce esas palabras que tiene la X. Entonces, solamente no pensando en la cuestión, ¿no? Como pensar de una manera más inclusiva, también en ese punto, las posibilidades de que la tecnología una persona se adapte a esto Exacto, nuevo. Sí. Así como se adapta una aplicación a la Es una persona con manera de discapacidad, que se comunicarse. adapte al nuevo lenguaje. Exacto. Sí. Porque el lenguaje de señas tiene otra manera, no tiene la misma manera no es que el lenguaje de señas traduce las palabras tal cual. Uno la oración como uno lo dice. Entonces ahí no sé bien cómo es el tema, creo que tienen como otras posibilidades de hablar el lenguaje inclusivo, porque está pensado, no es la réplica de nuestro lenguaje, el lenguaje de señas. Entonces pero sí en relación a esta aplicación, por ejemplo, de comunicación, que el celular hoy es una manera de comunicarnos, mucho más que hablar, por ejemplo, en algunos casos, la traducción de un texto que tenga la X no va a ser, tiene esa dificultad porque no traduce bien la palabra. Igual tenemos que tener en cuenta que esto que has dicho vos, Aileen, que por ejemplo el uso de la arroba y la X fue como en un momento, tal vez, las primeras maneras de ir pensando cómo podíamos comunicarnos, teniendo en cuenta que el lenguaje era sexista, que era binario, y buscando alternativas. Entonces, justamente, se pensaron estas maneras y también como se pensaron, nos dimos cuenta con el tiempo cuáles eran las dificultades que presentaban en su uso, ¿no? Entonces, pero es un avance. Totalmente, claro. A no pensarlo de esa manera, a decir, bueno, ¿cómo podemos comunicarnos dentro de nuestro lenguaje, de nuestra lengua en particular? Es un avance. Totalmente. Por eso que ahora vamos a ver el tema del uso de la E, que es, justamente para dar pie a lo que es el tema de la X y la arroba. Hay una solución clara y similar a la propuesta de la utilización de la X, pero gramaticalmente correcta. Es el uso de la E como vocal neutra. ¿Por qué se llega a esta conclusión? Debido a que la E aparece de por sí en el castellano como vocal, que no indica género, tanto en sustantivos como en adjetivos, por un lado, y así podemos tener el asistente, la asistenta, la niña inteligente, el niño inteligente, etcétera, y podemos tener todas las variables, ¿no? O sea, podemos tener tanto el femenino como el masculino como una forma neutra. Y se puede nombrar y se puede escribir, esas son las ventajas que tiene la E. Por eso, hasta ahora es como una propuesta superadora. Puede ser que en su futuro aparezca algo que sea también tal vez mejor que esto. Tampoco es una propuesta acabada y depende del autor, va a tener también una mirada con respecto a la utilización del lenguaje inclusivo. Es este entonces el medio más adecuado, por lo menos hasta la actualidad, para indicar un género neutro. Y a su vez también es importante tener en cuenta también con el uso de la E, porque también muchas veces lo que termina sucediendo es que el uso de la E lo utilizo cuando no sé cómo definirlo a otra persona. Entonces tiro una E y para decir, bueno, no sé qué hacer y digo una E. Y capaz que la otra persona puede ser, no sé, por ejemplo, una persona trans, pero que se autopercibe. Sí, y que se identifica con lo masculino. Entonces también a veces es el preguntar a la otra persona. Claro. No esta cuestión de uno de pensar, ¿no? De esto, como yo decía antes, en relación a la autopercepción, que es una cuestión de la persona que nos va a informar a nosotros, ¿no? Como quiere ser. Claro, no yo voy a decir que tal persona es tal, ¿no? De tal identidad, ¿no? Sino que tiene que ver con la escucha en relación a escuchar a la otra persona. Lo mismo es al revés, ¿no? También preguntarle, si uno no tiene, Claro, tal vez. No tenés claro, porque uno no tiene que tener claro todo, obviamente.
Pregúntale a la otra persona, digo, ¿cómo querés? Digo, me parece que es muchas veces mucho más ¿no? simple y más sencillo. Simple y tener el registro, ¿no? Esto también de que pensábamos en relación a uno de los roles, ¿no? Que puede tener una persona en relación a la promoción, ¿no? Desde ese lugar de referencia, es escuchar al otro, a la otra, al otro, ¿no? Como de preguntarle, digo, porque dar por supuestas cosas, ya ahí digo, uno puede estar incomodando a la otra persona, ¿no? Entonces puede ser que que se sienta cómodo, cómoda, cómode con utilizar, ¿no? Con la o la A o la E. Digo, pero eso no lo vamos a definir nosotros. Digo, yo por ejemplo decido en qué momento utilizo la E, ¿no? En general para hablar, para incluir, yo utilizo la E, por ejemplo, para hablar, no tengo que decir nosotras, nosotres, nosotros, ¿no? Pero también depende, hay momentos que digo la O, la A, la E, ¿no? Como... Sí, el contexto te va a ir también, creo, dando esa pauta de cuándo por ahí es lo más indicado a la hora de utilizar. Sí, porque a veces se hacen, digo, me acuerdo un ejemplo puntual que contaba la mamá de Luana, Gabriela Mancilla, en relación a cómo el Jardín de Infantes, creo que el Jardín de Infantes había resuelto el tema de, por ejemplo, esto, ¿no? De las filas ¿no? de nenas y nenes, y lo que hicieron fue, en el caso de la sala que estaba Luana, hicieron una sola fila. Unificar. Pero las demás salas seguían teniendo nenas y nenes, ¿no? Entonces, armamos una sola fila porque no me quiero hacer cargo de la situación y no sé qué hacer con esto. Claro, no sé qué hacer. ¿no? Entonces también pensarlo desde ese lugar, que la E está buenísimo, no estoy en contra de eso, pero también a veces hay que pensar, ¿no? También en la utilización, ¿no? De esto, de no decir una E o tirar una E al aire porque no sé qué hacer con esta situación, porque me incomoda algo de esto. Claro. Y directamente capaz que más si es algo, ¿no? Como estoy charlando con vos y no sé cómo nombrarte, ¿no? Y no quiero incomodarte, te pregunto. ¿Vos cómo que preferís que te llamen? Si no da por supuesto, también. Yo no creo que nadie, si le preguntas, si de alguna manera, ¿no? Respetuosa le preguntes, te vaya a decir que, ¿no? Como reaccionar mal, no por estilo. Claro. Sí creo que si uno no se toma esos detalles, ahí sí puede ser incómodo y que la persona te lo puede decir tranquilamente o no. O no. También, ¿no? Y la puede pasar mal por adentro, sí, ¿no? Pero, por ejemplo, acá hay un ejemplo en el tercer párrafo que dice, por ejemplo, en el caso que no sabemos todavía el género de la persona que va a llegar, por ejemplo, alguien nuevo en un trabajo, o por ejemplo, no sé, Mariana, que no la conocemos, y va a llegar acá a Punto Digital, y por ejemplo, acá tenemos el ejemplo, dice, la nueva empleada llegará pronto. Como no la conocemos su nombre, es una manera, por ejemplo, de recibirse una vez que ya se presente, bueno, sabremos si la denominamos femenino, masculino o neutro, por ejemplo. Entonces, hay algunos casos como que ameritan su utilización, o otros, como dice Aileen, tal vez no hacen falta, tal vez la persona, por más que sea trans, no significa que no se autoperciba como femenina o masculina. Hay ciertas cuestiones que por ahí, como dice ella, preguntando también se pueden allanar y se pueden solucionar sin tampoco generarnos contradicciones ni ciertas cuestiones en la cabeza que pueden ser resueltas de una manera tal vez más fácil. Exacto. Bueno, también ahí tenemos el otro ejemplo, que cómo se pronuncia, cómo se va a formar el plural genérico y el singular genérico. En el caso del plural, se utiliza en lugar de masculino para referirse a grupos en los que existe más de una identidad de género. Por ejemplo, tenemos ciudadanas, ciudadanos o ciudadanes. Ese sería un ejemplo de cómo se usaría el plural genérico. Y en el singular tenemos, por ejemplo, Verónicas a género, sería Verónica podría ser linde o simpátique. No saliendo, ¿no? Dentro de lo que es el binarismo. Sí. Bueno, después que tenemos un cuadro que es bastante extenso, pero bueno, después sí que no sé si lo podremos compartir como para que uno vaya acá pensando. preguntan si la presentación Sí, sí, el PowerPoint va a quedar porque subido en la tiene sentido, plataforma. Capaz que detalle cada término uno por uno, porque me parece bastante, si no... Sí, acá son opciones que les damos como Sí. para que puedan ver de qué manera, ¿no? Como facilitar el lenguaje, ¿no? Porque a veces es esto, hablar con la E, pero no es tan fácil, o el uso de la X. A mí me ha pasado muchas veces de ver que en textos o en cosas se pone la X, ponele mesa y pone mes,
No, Claro. tiene que ver con, ¿no? Claro, Una meterla, mesa, claro. La X la metemos en en cualquier cualquier lado, lado. o la mesa, la silla, no estamos hablando. Tiene que Pero ver ahora se con... usa, o no sé si es en chiste o así, pero para todos se nombra. Por eso digo, no es que, digo, porque me pasó una vez que siendo como, bueno, pero este cambio ¿no? De hablar, ¿no? Digo, pero no es para utilizar a todas las palabras, tenés que poner una E, ¿no? Porque no ese es el objetivo, digo, por eso también hay una cuestión bastante de desinformación, de los chistes, ¿no? Sí. De esta manera de alguna manera de subestimar el lenguaje inclusivo y lo que implica el lenguaje inclusivo, que es lo que estuvimos hablando con anterioridad. Más ¿no? de mantener todavía la hegemonía del Totalmente. lenguaje No parece privilegio binario, masculino del que estábamos Exacto. hablando. Digo, no quiere decir que todas las palabras tienen que modificarse si escribo con una X o poner una E, digo, porque no ese es el sentido, sino que tiene que ver con las palabras que tienen género, que dan, digo, que ahí poder introducir la E o la X si nos parece útil utilizar, ¿no? Para escribir. Sí, sobre Pero- todo cuando estamos hablando de personas. Yo no Exacto, creo que la ahí. silla en todo caso se ofenda. No, obviamente no es de Sí, personas, estamos claro, hablando de personas. Estamos hablando de personas. Estamos Exacto, hablando de artículos que digo, todo lo que de Lo que supuesto un aparece ahí, género, ¿no? demostrativos, personales, posesivos, bueno, son justamente Los pronombres, exacto. todos los términos que tienen que dar cuenta y que marcan la persona y su género. Exacto. En esos casos se utiliza la E, la X y la arroba o el que, digo, no es en todas las situaciones. Vamos a palabras. modificar todo el diccionario. Claro, No claro. es la No, porque intención. me parece que muchas veces se subestima, ¿no? Y se hacen estos chistes, Sí, supuestos sí. chistes, ¿no? Entre Sí, claro. bastante comillas en lo Sí. del chiste, en que hablo todo con la E y en realidad no. Son pronombres, todo lo que dé... ahí voy a estar recién. Recién, Lo de género. que dé cuenta del, Que dé cuenta del género, del ¿no? género gramatical. Exacto. En Bien. esos casos solamente. Bueno, y acá lo que tenemos, un poquito hablando de lo que es el uso del lenguaje, cómo viene, de dónde viene, que es la juventud, que por ahí lo tiene más aceitado, que lo pone más en práctica, que también lo ha utilizado como una herramienta de cuestionamiento, me parece, al sistema, lo cual está muy bueno, y cómo también esto que decía Aileen recién, ¿no? Cómo se termina transformando en situación de control y disciplinamiento, porque de repente, bueno... No Sí, sé, de subestimar también, subestimar. digo, ¿no? Como... Y bueno, esto es una captura de la pantalla que, bueno, hubiese estado bueno capaz tener el video o un extracto de lo que sucedió en este debate, que seguramente, si lo Lo están viendo subimos en actualmente- plataforma. Ah. Lo busco y Dale, lo subimos en vamos. plataforma. Si Sí. ustedes, bueno, No, yo- Sí, vos me no acuerdo. lo vi el debate, ¿vos bueno, lo viste? esta captura tiene que ver con una entrevista que le hizo este periodista a esta Feynman. alumna del Pellegrini, si no mal no recuerdo fue de ese colegio, y en esa oportunidad ella en el debate, no sé si fue del debate del aborto o Sí. de otra cuestión, bueno, No, me parece que era lo de la no, toma de los de la toma de los secundarios. colegios, bueno. Ella empezó a utilizar el lenguaje inclusivo en su terminología y a medida que iba avanzando en su discurso, Feynman la empezó a interceptar, si se quiere, a interrogarla y a cuestionarla todo el tiempo acerca de por qué utilizaba la E y a Sí. desacreditarla, como decís vos. Exactamente. Pero no utilizando tal vez argumentos lógicos, sino todo el tiempo como menospreciando. Sí, Y claro, también porque hay una cuestión de un componente adultocéntrico, ¿no? De que todo lo que dice un joven a veces está mal, o tiene que ver con esta cuestión militante, desordenada, que solamente es por una cuestión de moda, y no se empieza a pensar, y no piensa a los jóvenes como sujetos pensantes que pueden transformar la realidad y pensar también estrategias puntuales para empezar a cuestionar las cuestiones que tienen que ver con lo discriminatorio, con que en este caso con el lenguaje que es sexista, que es androcéntrico, y bueno, él reaccionó de una manera totalmente violenta ante el discurso de esta chica, así que bueno, después vamos a subir el video para Sí, que sí, se ya lo pueda anoté para corroborar lo subirlo. que estamos hablando. Y bueno, para ir más o menos cerrando, yo quería acercar estas son 5 noticias, en realidad son los componentes de la titulación de diferentes medios nacionales y provinciales. Lo que yo quería compartir acá es cómo a veces el lenguaje vulnera y también es tendencioso a la hora de construir sus relatos a la hora de la diversidad sexual, ¿no? De la identidad y de otras realidades sexogenéricas. Entonces, por ejemplo, ustedes van a ver que, por ejemplo, en el diario Crónica hay un título que dice cayó banda de narcotravestis, escondía drogas en medias y polleras. Bueno, es lógico, ¿no? Como el título está
construido de una manera, ¿no?, que estigmatiza a la comunidad trans, poniendo la palabra narcotravesti, el cual es un neologismo que alude a lo que es el narcomenudeo, y que lo que implica es justamente encasillar a las personas trans como dentro de la delincuencia y de la droga. Exacto, en este caso específico. Claro. Es lo que se esconde detrás de estos enunciados, que muchas veces los pasamos por alto, hasta algunas personas le pueden causar risa, pero la verdad es que son muy segregan a la población trans y la discriminatorios. Claro. Después miren, con respecto al caso de lo que fue el DNI de una persona adulta mayor que se le entregó, que tenía su autopercepción de género, hizo el cambio acercándose a la edad jubilatoria. Sí. Miren cómo tituló el profesional: Sergia le respondió a los Sergio a la prensa: no doy notas a nadie, hermano. Y encima también que sesgado el título, porque acá si nos ponemos a pensar, se había dado algo totalmente interesante, de que una persona mayor había accedido al beneficio del cambio de DNI y pasa totalmente por alto. Claro, no es lo importante el cambio de DNI, sino que supuestamente esta expresión "no doy notas a nadie, hermano", como algo... Sí, esta manera que tuvo de contestar el periodista se termina transformando en el título de la nota, y también algo burlesco, justamente, ¿no? Claro. Es la intención que hay detrás de esta nota. Que cuando quiere Sergia y cuando quiere habla como Sergio. Exacto. También la identidad, algo totalmente, en el caso de las personas trans, algo ridículo, de lo cual, viste, como que no es como las personas cis. O sea, se va y se vuelve cuando se quiere. Y encima de las maneras que lo nombra, porque le dice a los Sergio, estamos hablando de que consiguió su DNI y hace falta utilizar el artículo los y nombrar como Sergio, una persona que justamente acaba de dar un cambio importante en su vida. Después tenemos Informate Salta: padres se manifestaron contra la ideología de género en la educación sexual. Yo pensaría únicamente el padre varón, ¿no? Claro. Bueno, no alcanzo a ver la parte de abajo, pero después cuando sigamos nota filmina, vamos a aparecer la otra propuesta que hicimos con los chicos del área. Agüer criticó un film sobre una pareja homosexual. Quieren hacer pasar por natural lo que no es. Esto en el caso de La Nación. Y por último, Big Bang News puso: sexo y drogas detienen a narcotravestis de Mar del Plata. Esto es lo que queríamos dar cuenta. Primero es cómo el lenguaje termina siendo utilizado, ¿no?, con una intencionalidad dentro de los medios hegemónicos, de los medios que tienen más llegadas a veces a las audiencias en sus respectivos territorios, y cómo construye sentido a través del mismo. En este caso, con el tema de la diversidad sexual, de las personas homosexuales y de las personas transexuales, que son a veces uno de los colectivos más castigados y más estigmatizados detrás del discurso periodístico. Lo que vamos a ver ahora son como unas propuestas, en este caso, de identificar los discursos peyorativos y cómo podríamos, por ejemplo, titular a través de un trato digno, igualitario, que no sea el discurso estigmatizante. Por ejemplo, en el caso de Crónica, el título se podría emplear de esta manera, o se podría transcribir de esta manera. En vez de "cayó banda de narcotravestis", si el medio tuviese lenguaje de género, si tuviese perspectiva de género, esto, por ejemplo, no se hubiese escrito primero y principal. Y, por ejemplo, si el medio tuviese esta perspectiva, un título acorde, por ejemplo, para esta noticia hubiese sido: detienen a personas trans de manera arbitraria en operativo policial. Y la bajada, en vez de "la policía bonaerense detuvo a 9 trabajadoras sexuales que se dedicaban al menudeo de cocaína en Quilmes, Berazategui, Hudson y Florencio Varela", podría haber sido: en otra racia de la bonaerense contra el colectivo trans y travesti, detienen a 9 personas en situación de prostitución en Quilmes, Berazategui, Hudson y Florencio Varela. Es correr el eje de la víctima, de la estigmatización de este colectivo, y poner en el foco cómo también la policía se abusa de autoridad hacia este colectivo. Eso también va a depender de la mirada del periodista, obviamente, ¿no? Pero también de pensar de una manera que estas personas son víctimas del sistema, que en muchos de los casos la prostitución y la venta de estupefacientes no es una elección, sino que termina siendo un destino. Y pensar por qué las personas trans venden estupefacientes en la calle o de otras modalidades. Cuando pensamos que el 90% de la población trans que tienen la prostitución como único medio de vida, que si van a una entrevista laboral se les niega, ¿no?, el acceso a un trabajo formal. Bueno, entonces pensemos también estas otras maneras
de cómo el sistema les deja a la prostitución y la venta de drogas como una única opción. Y si nos ponemos a pensar en eso, vamos a darnos cuenta que no son personas delictivas a veces por elección, sino que es la elección a veces del Estado, de la sociedad que las omite y las segrega de esos espacios. Bueno, por ejemplo, también tenemos acá en el caso de padres se manifiestan en contra de la ideología de género en la educación sexual, grupos antiderechos contra la aplicación de la ESI en las escuelas. Obviamente esto tiene que ver con la óptica y con la perspectiva del medio, como lo dijimos, con la línea editorial, con la bajada. Muchas veces también es imposible llevarlo a cabo, tal vez si te trabajas capaz en un medio como Informate Salta, pero la idea de esto más que nada no es que sí, bueno, si uno trabaja en un medio tiene que reconstruir el copete, el título, la volanta, la bajada, sino pensar nosotros mismos, bueno, identificar cuáles son estos enunciados peyorativos y cómo se podría haber escrito un titular sin vulnerar a ningún sector, ¿no? Bueno, que también el profesional, el operativo político mediático detrás del caso Sergia. En otro ataque directo a una de las mayores libertades democráticas conquistadas por la comunidad trans, medios de comunicación acusan a la salteña que cambió su identidad de género a los 60 años para obtener una jubilación temprana. Somos concisos, tratamos de transmitir el lenguaje con la mayor objetividad posible, aunque la objetividad no exista, pero sin poner el foco en la estigmatización de ningún sector y dando cuenta de la noticia como tiene que ser, sin utilizar la espectacularización ni el amarillismo. Y bueno, eso sería, creo, por ahora, sí, eso sería todo, eso sería, bueno, como lo que queríamos señalar, más que nada porque el discurso mediático, el discurso sobre todo de lo que tiene que ver con los medios informativos, digitales, son grandes reproductores de la ideología, son grandes reproductores del estigma hacia ciertos colectivos, de lo que veníamos hablando de la diversidad sexual, de las identidades, de los cuerpos disidentes. Entonces me parecía importante dar cuenta cómo a veces, en dónde se ve en práctica esto, ¿no? Bueno, el discurso periodístico a la hora de ponerlo así sobre el tapete, sobre el análisis discursivo, sobre el discurso de la información como herramienta, podemos ver que justamente esto sucede. Bueno, ahora le vamos a dar el espacio a Noé. Dale, bárbaro. Fue súper claro, aprendimos un montón. Genial, eso es lo importante. Ahora esperamos poder aplicarlo. Claro. O por lo menos identificarlo. Identificarlo y saberlo, porque es algo que sí es cultura, ¿viste? Uno a veces no entiende y por lo menos lo naturaliza, y eso me parece que lo importante era eso, justamente poder identificar cuando el discurso está utilizado con una finalidad, me parece que no es la que corresponde. Perfecto. Bueno, no sé si no participo muy seguido de las videoconferencias, pero sí me voy a presentar. Mi nombre es Noelia, formo parte del equipo de contenidos de Punto Digital y estoy a cargo de la tutoría administrativa del curso de promoción en diversidad sexual. Por eso quizás sí me conocen los que están haciendo el curso en plataforma. La parte que nosotros vamos a adecuar o lo que vamos a mostrarles en relación a lo que estuvo hablando Ailín y Matías sobre el lenguaje inclusivo son cuestiones más generales que vamos a trabajar en la unidad 2. Esta semana únicamente vamos a tener la videoconferencia y también un foro de inicio que está a cargo de Nancy. Pero bueno, ya la semana que viene vamos a estar hablando un poquito más sobre esto que les voy a mostrar ahora, que es del lenguaje claro. Digamos, es la previa a lo que es el lenguaje inclusivo. Vamos a hablar del lenguaje claro y qué implica hablar claramente y ser eficaz y asertivo al momento de comunicarnos. ¿Cambio? Bueno, lo que podemos nosotros decir acerca del lenguaje claro es que es la expresión simple, clara y directa de la información que los ciudadanos y los servidores públicos necesitan conocer. ¿Por qué hablamos de los servidores públicos? Porque como vinimos hablando con Ailín y Matías, nosotros desde nuestro lado somos servidores públicos. Nosotros formamos parte de organismos del Estado donde tenemos políticas públicas muy claras para compartir con los ciudadanos. Entonces, nosotros como servidores públicos lo que tenemos que hacer es
promover toda la información que tenemos a nuestro alcance y ofrecerla de una forma simple y clara. Las implicaciones negativas de no usar este tipo de lenguaje, del lenguaje claro, que se viene trabajando más en lo que es la temática judicial, porque generalmente cuando uno tiene que hacer un trámite y hay algunas cuestiones de leyes que no se conocen o que tenemos dificultades para interpretarlas, ahí es donde surge esto del lenguaje claro, hacer lo que es el coloquio judicial accesible para todas las personas. Pero nosotros lo vamos a aplicar también a la temática de género. Entonces, lo que vamos a pensar es qué puede llegar a pasar cuando no hablamos, cuando no nos expresamos dentro de lo que es el lenguaje claro. El primer impacto El primer impacto que vamos a tener es un impacto en la eficiencia de las instituciones. Quiere decir que si nosotros como institución social, en este caso como servidores públicos, no logramos llegar con nuestros mensajes, no logramos que lo que queremos decir sea entendido y sea comprendido, nuestra eficiencia como servidores públicos va a verse disminuida. El segundo costo que tiene de transacción para el ciudadano, esto que les hablaba recién, que en el caso de una persona que tiene que tener contacto con una ley o que tiene que hacer un trámite y no conoce la ley, va a tener que contratar a alguien, escribano, abogado, letrado o alguien que lo pueda ayudar a reconocer cuáles son los recursos que necesita utilizar para este trámite o lo que sea que vaya a encarar. Eso es un costo que se tiene que pagar. Y el tercer punto es la vulneración de los derechos. Estamos hablando de que, como también hablábamos con Aileen y con Matías, que si las personas no conocemos cuáles son nuestros derechos, no sabemos llegar a esta información, a la legislación sobre trato digno, y damos por sentado y naturalizado de que, bueno, no, si pasa así es por alguna manera, ahí se nos están vulnerando los derechos. Y en el caso de los colectivos me parece que es muy importante que lleguen a este tipo de información. Sí, aparte porque en ese sentido también con el lenguaje claro hay un montón de informes de distintos ámbitos del Estado, ¿no? En su momento, por ejemplo, salud era uno de los ámbitos que escribía, que tiene informes sobre el tema de la accesibilidad, ¿no? Muchas veces personas trans, travestis, iban a una sala de espera, no se conocía, sigue sucediendo hoy, iba a una sala de espera por alguna cuestión de salud, de sus alumnos, salud de enfermedad, y al no respetar, también esto, ¿no? Del lenguaje claro, decir de qué manera uno puede denominar, que era un poco también lo que decía Mati, bueno, llamar por apellido, no hace falta llamar, ¿no? por el nombre, eso también te permite garantizar. Y eran personas que eran llamadas con un nombre y en la sala de espera no se levantaban. Nadie se levantaba. Y se terminaban yendo y no accediendo a la atención. A la atención, que estamos hablando de un proceso de salud de enfermedad, ¿no? Uno no va al hospital porque tiene ganas de ir a pasear, sino para una cuestión puntual y no accediendo, Por ejemplo, esa es una situación. Claro, pero fíjate qué punto importante es el que mencionas, que justamente en el ámbito judicial y en el ámbito de la salud se habla de lenguaje claro porque son dos lugares que son altamente frecuentados en los que surgen estos malentendidos o malas interpretaciones o mala información. Entonces es preciso que nosotros desde nuestro lugar de ciudadanos y de empleados públicos podamos hacer esta bajada. Y en definitiva, ustedes, desde su rol de promoción en diversidad sexual, también lo que estamos esperando es que, más allá del lenguaje inclusivo, que era lo que veníamos hablando con Mati, tengan un lenguaje claro con las personas a las que se van a dirigir. Y ese es otro punto que vamos a trabajar también, o que vamos a dejar destacado en las filminas que siguen. Así. Claro, cómo comunicar e informar en lenguaje claro. Marcamos 4 pasos fundamentales. Primero, identificar los temas o contenidos que queremos informar e identificar a los interlocutores. Me parece que sobre este primer paso lo importante es la identificación del interlocutor. Lo que decías vos recién de, ¿cómo querés que yo me dirija hacia vos? ¿Cómo te identificás? ¿Cómo te puedo llamar? Conocer con quién estoy hablando y a quién le voy a transmitir mi mensaje es la primera cuestión que tengo que tener en cuenta, porque no me voy a dirigir de una misma manera a un colectivo
trans, a un grupo de niños, a un grupo de adultos. Entonces, tener, y sobre qué tema, por supuesto, ¿no? Tener idea de información relevante sobre lo que quiero informar y a quiénes voy a informar. El segundo punto es relacionar los conceptos con el contexto de la realidad del ciudadano. Eso también lo hablaron los chicos y tiene mucho que ver porque, no sé, en Salta, en el interior, hablo de Salta porque justamente una de las noticias que trajeron ellos a colación hablaba de la provincia de Salta. Hay cuestiones del lenguaje en las provincias que no se maneja de la misma manera y quizás nosotros desde nuestra centralidad, que eso también muchas veces nos afecta, no podemos llegar a los colectivos en el interior del país porque hay palabras que nosotros enunciamos que no son reconocidas como tales dentro de ese contexto. Entonces, justamente... Sí, los ejemplos, la manera de pensar, digo, también, digo, Sí. yo pienso, digo, yo nací acá en Ciudad de Buenos Aires y si voy a otras provincias, cuando voy a dar capacitaciones, digo, a veces, digo, puedo dar ejemplos que no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Que, por ejemplo, la otra vez me pasó puntualmente en Tucumán, que yo sin querer una capacitación dije, ¿no? Estas cuestiones, ¿no? De ir deconstruyendo la historia, ¿no? Lo que uno... Hablé de la casita de Tucumán. Y me dijeron después, Sí, es de la casa histórica. Es la casa histórica, claro. ¿No? Digo, y una cuestión de que así, digo, puedo pensar en hablar con la E, digo, pero hay otras cuestiones que tienen que ver, ¿no? Desde el lugar de... Con el contexto. Con el contexto, digo, que a mí en mi escuela, viviendo acá en Ciudad de Buenos Aires, me hablaron siempre de la casita de Tucumán. No, como esta cuestión del desconocimiento y a un momento también de ignorancia de la casa histórica, ¿no? Y lo dije así al pasar en Sí, una... sí, seguramente. O sea, sin la intencionalidad de herir ninguna obviamente, susceptibilidad ni tampoco y el aprendizaje que me dijeron, no, es la casa histórica. Dije, claro, digo, pero ni había pensado que lo había dicho como casita de Tucumán, digo, hablando rápido me salió, pero bueno, esas son las cosas del lenguaje que también, ¿no? Que se van instalando de conocimientos, ¿no? Desde algún lugar, digo, también claro, esto... que inclusive que es previo al lenguaje inclusivo, digo, Exacto. cuestiones del lenguaje general que tenemos que tener en cuenta para poder comunicarnos con los destinatarios a los que queremos dejarles un mensaje. Convertir el lenguaje claro y sencillo en los conceptos técnicos. Esto, bueno, volvemos un poco a lo que es el ámbito judicial o el ámbito médico. Generalmente son dos ámbitos en los que se utilizan conceptos muy técnicos y muy teóricos que solamente suelen entender quienes están dentro de ese ámbito. A veces se habla de esa manera justamente para dejar afuera a alguien. Obvio, ¿Sí? O sea, Sí, también sí. reconozcamos que nosotros cada uno, de acuerdo a su formación, podemos tener un bagaje del lenguaje técnico donde queremos que un otro me reconozca y que sepa de lo que estoy hablando y dejar otro destinatario fuera. Bueno, eso también lo tenemos que identificar. Y después definir las estrategias de comunicación, si va a ser un mensaje oral, si va a ser un mensaje escrito, a través de qué tipo de qué tipo de recurso y de medio voy a utilizar para poder transmitir ese mensaje. Bueno, como les decía antes, lo importante es pensar en la audiencia, a quién vamos a dirigir este mensaje, y respecto también del contexto y de las características, tenemos que pensar cuáles son sus intereses, sus necesidades, las expectativas y el nivel de conocimiento. No podemos dar por supuesto que la otra persona sabe de lo que estoy hablando. Eso es, creo que, lo más importante. Y después también, conocer los intereses, las necesidades y las expectativas, habla de también, no solamente enunciar un mensaje, sino, como muchas veces dijo Aileen, de tener la capacidad de escucha. Sí, la escucha activa también en eso, en relación a, es una de las partes de las herramientas que traíamos en relación a pensar el rol de promoción, de promotores o promotoras. Muy bien. Seguimos, sí. En la comunicación oral, el lenguaje claro tiene que ver con esto de llegar a la otra persona y tenerlo presente como un componente social y reconocer también la edad, el género, la clase, las preferencias, las necesidades,
lo que ya vine hablando que venía de la filmina anterior, reconocer a la otra persona, reconocer cuál es el mensaje que le quiero dejar, si hay alguna dificultad, porque también puede haber dificultades para entender, no necesariamente la otra persona tiene que entender de buenas a primeras lo que yo le estoy tratando de decir. Entonces, en esa claridad se pone en juego el entendimiento, en definitiva, del mensaje que se quiere transmitir. En la comunicación efectiva, dice que es aquella en la que el emisor y el receptor codifican un mensaje en forma equivalente, porque se comparte la lengua, en este caso. El receptor comprende el significado y la intención del mensaje emitido. Y lo importante es que el mensaje esté formulado no solo en términos racionales, o sea, no solo hablando de cómo debo hablar, o en el caso, como hablábamos con Matías, de incorporar el lenguaje inclusivo, sino que también hay otro componente muy importante dentro de la que es la comunicación efectiva, que es lo emocional, la emotividad. Si yo quiero que ese mensaje sea recibido, también hay un gran componente emotivo. Nosotros hoy, Matías, Ailín, pusieron en práctica recursos y actitudes y habilidades comunicacionales para que a ustedes les llegue el mensaje del lenguaje inclusivo no como una cuestión técnica, sino como una forma de vivir y como una forma de ser en comunidad. Me parece que ahí radica la importancia de la emotividad en la comunicación efectiva. Los elementos que vamos a encontrar: emisor, receptor, código. El código es el lenguaje, o en este caso la lengua que vamos a compartir tanto con el receptor. Es como hablar en el mismo idioma, ¿no? El canal es a través del cual se va a emitir ese mensaje. El referente es sobre qué trata ese mensaje, qué tema, volvamos un poco a las filminas anteriores, digo, qué tema, sobre qué va a tratar, ese es el referente. La situación, la contextualidad y la importancia también de reconocer el ruido, si hay ruido en la comunicación. Si ustedes ahora me están escuchando y me están viendo y me están recibiendo bien y no hay problemas de conectividad y pueden estar del otro lado, quiere decir que no tenemos ruido en la comunicación. Pero si lo hubiere, es probable que no puedan llegar a captar el mensaje que les quiero transmitir. Entonces deberíamos solucionarlo de alguna forma como para que el mensaje que yo quiero llegarles sea el que ustedes en definitiva van a recibir. Y para terminar, porque ya les digo, es como un pantallazo para lo que vamos a trabajar la semana que viene, la comunicación asertiva es la que se transmite en forma clara. Aplica no solo al contenido, sino también a los otros elementos que la acompañan, como los gestos y sonidos. Además, va siempre acompañada de la empatía. Y bueno, para hablar de la empatía quizás también se necesitan otros profesionales, pero creo que también la empatía es la posibilidad de ponerse en el lugar del otro. Entonces, si yo quiero comunicarme con un otro, vamos a aplicar el lenguaje inclusivo, si quiero comunicarme con un otro, tengo que ponerme en su lugar y pensar cómo quiere y cómo va a ser la mejor manera de llegar con mi mensaje. No se trata solamente de exponer y de hacer masivo el mensaje, sino que del otro lado haya alguien que lo reciba, que lo decodifique y que lo comparta. O que no lo comparta, pero que tenga la posibilidad de comprenderlo y hacer una devolución. Bueno, esto estaba pensando justamente cuando hablas esto de la corporalidad, que es verdad que uno cuando habla gesticula, ¿no? Sí, claro. Mueve el cuerpo, hay una manera, ¿no?, de presentar el lenguaje y de utilizarlo, que cada uno también le da su impronta, ¿no? Claramente no te va a dar lo mismo hablar con una persona en términos asertivos, sí, con una persona, o cuando a veces nos sucede que vamos a las reuniones de trabajo o a las entrevistas de trabajo. Claro. Si vos tenés una persona que está con los brazos cruzados, claro, que una persona que te está mostrando abiertamente las manos, o que no las esconde, o que no las tiene en el bolsillo. O que demuestra interés también. Que demuestra interés, que no está tirado para atrás, claro, que está con una postura de, bueno, estoy recibiendo lo que yo te estoy preguntando, porque en realidad
me interesa saber más de vos, quiero saber qué te trae acá, qué es lo que estás necesitando. No va a darlo. Sería, ¿no? Eso exacto. Claro. La actitud va acompañado, lo corpóreo va acompañado, porque también el lenguaje corporal es lenguaje. Exacto, sí, entonces, eso en términos de la asertividad lo tenemos que tener presente. No va a dar lo mismo una actitud de corporal, de acercamiento, que de alguien que, sí, me interesa mucho saber lo que te pasa, la verdad que quiero saber cuál es tu problema, no te aceptan en el colegio, no. Una persona con este lenguaje corporal difícilmente pueda querer o en el fondo recibir lo que te está preguntando. Claro, y también a veces el uso de los silencios me imagino que debe tener algo que ver, ¿no? En esto, sí, cuando una persona se queda inmutable, así, ¿no? Que no dice nada. Sí, y a veces los silencios también tienen que ver con la escucha activa, digo, preguntar y dejar que el otro hable y que el otro te cuente, también es un proceso que se aprende, para no hablar, para no estar siempre uno siendo el emisor del mensaje, claro. Sino también tener la capacidad de escuchar, claro, un monólogo, la capacidad de escuchar y de responder, de hacer un feedback. Bueno, perfecto, súper completo. O sea, fueron 2 horas donde se hizo todo este recorrido de la importancia del lenguaje inclusivo y no dio los tips para ver cómo utilizar la comunicación de manera efectiva, no teniendo en cuenta todo esto, la empatía, la asertividad, el código, el canal y demás. Bueno, me les parece, porque a las 2 un montón de puntos se van a almorzar, en las provincias es distinto el ritmo al nuestro, así que pasamos a las preguntas. No sé si alguien quiere consultar algo. Si quiere me lo pone por el chat, así le puedo activar el micrófono. Ubajay, tenemos Rufino, de Ragueira, Tolwin, Eloisa, Del Carril, Callasta, Nazaret. Si algún punto tiene ganas de hacer el intercambio, que me avise por el chat. Por lo que veo salió bastante prolija, la estaba siguiendo por el streaming y salió bastante prolija. No hay fisuras en el discurso. No hubo ruido, con lo cual pudimos llegar bastante bien. Bueno, yo me parece, Rufino, ahí te activo el micrófono. Hola, Rufino. ¿Me escuchás? Hay un poco de delay, ¿eh? Bueno, vamos a esperar. Villa Eloisa, que ahí te veo, ¿todo bien? ¿Me escuchás bien? ¿Sí? Perfecto. ¿Callasta? Callasta, creo que es. ¿Nos escuchan? Hola. ¿Callasta ahí? ¿Nos escuchan? PC es... esperen que me está queriendo hablar uno y no sé... Claro, yo no los veo porque están los más 6. ¿De Ragueira? Espera, a comer para... Rufino nos está hablando. Callasta, sí. Ay, pasa que me ponen... hay un delay. Rufino... Bueno, acá nos ponen muchas gracias por la videoconferencia, realmente muy interesante. Bueno, así hay bastantes mensajes. Nos mandan el pago cuando finaliza, sí. Muchas gracias por todo, súper claros. Bueno, si les parece, ¿ustedes tienen alguna dirección de correo electrónico? Así voy compartiendo en pantalla. Sí, diversidad sexual. A ver, vamos a poner acá, diversidad sexual, sí. @ desarrollosocial.gov.ar. Bueno, la voy a dejar en pantalla. Sí. Bueno, y de parte nuestra, de Lucía, que estuvo también en la mayoría de los encuentros, de Nancy también desde Bragado y... Sí, Nancy trabajó un montón. ¿Está Nancy conectada? No sé, porque empezaba sus vacaciones, me parece. Sí. Porque yo le mandaba la foto recién, decía qué bueno. Ahí ya compartí el... Bueno, nada, les queremos agradecer un montón el estar ahí, la verdad que
fue rara la experiencia, digo, porque nosotros en general tenemos las capacitaciones en vivo, ¿no? Como el formato, y esto, bueno, nos costó un poquito al principio no poder estar ahí con las... también ese ida y vuelta, ¿no? Que también tienen las capacitaciones presenciales, digo, pero la verdad nos vamos con una muy linda experiencia de este trabajo en conjunto con Mariana, con Noé también, la verdad que salió todo muy... no tenemos nada para decir porque salió todo muy bien, ¿no? Como muy buen trabajo en equipo, la verdad. Sí, yo te digo que siempre contamos lo mismo. El año pasado, ¿te acordás, Noé? Cuando se acercaron ustedes hasta acá, dijimos, bueno, es una temática que la verdad que uno desde el desconocimiento, ejemplo, en mi caso, dije, esto le importará a la gente, le gustará o no, y como siempre digo, fueron una de las temáticas que más... que más gustó, que más cantidad de puntos participan, que no me deja mentir, que ella que está coordinando todo lo que es la plataforma de aprendizaje, un montón de gente está interesada en la temática, así que nada, yo por lo menos aprendí un montón y nada, y está me parece que es una articulación que podemos pensar algo futuro, sí, obvio. Para el cuatrimestre que viene, sí. Y bueno, y ahora continuar con el curso que está en la plataforma. Sí. Esto no se terminó, claramente. No se termina, pero bueno, nosotros sí, desde nuestras caritas ya está la última videoconferencia, así que nada, la verdad que les agradecemos un montón, un gusto haber transitado estos 4 meses, estas 4 videoconferencias con ustedes. Esperamos que les haya servido un montón las propuestas de la promoción de este curso de promoción en sexual, y eso, abiertos y abiertas a que nos envíen consultas, no sé, por ejemplo, pedido de materiales, ¿no? Digo, dependiendo de cada lugar también, o que nos cuenten a ver cómo están yendo con todo esto que aprendieron en el curso, cómo lo pueden implementar, digo, cómo también contar las experiencias, ¿no? Digo, más allá de obviamente que estamos a disposición si necesitan algún material o alguna orientación o alguna situación puntual que necesite intervención del área de diversidad sexual, pero a su vez también si nos quieren contar cómo van transitando esta experiencia en promoción en diversidad sexual, la verdad que también nos va y también Aileen, que sepan que este recurso, la videoconferencia, como siempre digo, tal vez no sea como el presencial, es obvio que a veces el presencial uno está cara a cara y por ahí distinto, pero si ustedes, por ejemplo, también tienen un grupo de personas interesadas en la temática, de cualquiera de los puntos que sea, el equipo está a disposición y podemos coordinar, ¿no?, una videoconferencia con el perfil que ustedes quieran, teniendo en cuenta esto, ¿no?, conectarnos a través de un link, ustedes de un lado, nosotros del otro, pero existe esa posibilidad, así que aprovechenla, ya que les establecimos el vínculo con diversidad sexual. Exacto. ¿Sí? Más que nada eso. Bueno, besos, son las 12, Bueno. Las provincias cierran, así que bueno, saludamos de acá. Muchas gracias. Chao, gracias.